todos, que tengan buen día, Dios les bendiga. En este momento quiero compartir con ustedes parte de la historia de Colosenses. Estaba estudiando un poquito del libro de Colosenses. Me llamó mucho la atención del por qué Pablo escribió esta carta a los colosenses. ¿Qué pasa? Colosenses provienen de una ciudad que se llama Colosas, que está ubicada, es parte de Roma, es una ciudad de la provincia de Roma. Pablo en ese momento estaba en una prisión, lo visita Epafras, que fue un siervo de Dios de la iglesia de Colosa, el cual era el que pastoreaba el cristianismo allá, pero había algo muy preocupante, algo que le preocupaba mucho a Epafras, es que en ese momento, bajo el dominio de Nerón, que era el emperador romano, el cual quería traer filosofía griega a la iglesia cristiana, en base a esa preocupación, lo que hace Epafras es buscar a Pablo en la prisión y comentarle acerca de estas falsas doctrinas que querían incursionar al cristianismo. Y estudiando esto podemos ver que en la filosofía griega tradicional eso significa religiones, rituales especiales. Estas filosofías se estaban filtrando dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo lo primero que hace es orarle al Señor y pedir sabiduría para la iglesia de Colosas, los colosenses, porque él sabía que si el pueblo estaba lleno de la sabiduría de Dios, difícilmente se dejarían confundir, difícilmente los invadiría estas falsas doctrinas, difícilmente caerían en la mentira y en los engaños de este tiempo. La iglesia en Colosas en su momento fue muy fuerte, pero en estos tiempos estaba muy vulnerable a cualquier enseñanza falsa que podía incursionar en ellos. Entonces era la mayor preocupación. ¿Y qué hace Pablo en este momento? Lo que hace es escribir esta carta recordándoles cuál es el Evangelio de Cristo, quién es Jesucristo, quiénes somos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis como hijos de Dios, lo que hizo Jesucristo por nosotros, y lo podemos ver en Colosenses capítulo 1 versículo 15, donde él dice la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Ahí Pablo le recuerda lo que hizo Jesucristo, nos reconcilió con el Padre. También podemos ver en el capítulo 2 versículo 14 quién fue Cristo anulando el acta de decretos que estaba en nuestra contra. ¿Quiénes somos a partir de Jesucristo? El poder que tenemos en las tinieblas, que no podemos dejarnos engañar por falsas doctrinas. Aún en los momentos más vulnerables van a venir a predicarnos ciertas cosas, que si estamos débiles en la fe, que si estamos sin conocimiento de la palabra, que si no tenemos la sabiduría de Dios, fácilmente nos pueden engañar. Entonces Pablo lo que hace es recordar quién es Jesucristo, para qué fuimos llamados, cuáles son nuestras promesas. Y podemos verlo en el capítulo 3, versículo 5, donde dice la vida antigua y la vida nueva, quienes éramos antes de Cristo, quienes somos después de Cristo, el nuevo nacimiento. Y esta carta, Epafras la lleva a la iglesia de Colosas, y fue ahí cuando él empezó a leer esta carta y empezó a pedirle a Dios esa sabiduría, ese discernimiento para la iglesia, a interceder por la iglesia, para que la iglesia tome conciencia, para que la iglesia recuerde por qué son llamados cristianos, a quién deben seguir, quién es la verdad, quién es el camino, quién es la vida. Y hablarles de que Cristo vive, de que Él es el único mediador para llegar al Padre, de lo que Él hizo por nosotros, y de que podemos apropiarnos de las promesas que Él tiene para nosotros
y que a través de su palabra ser libres de toda tentación, de todo lo que esté atentando en contra de nuestra fe, en contra de lo que tenemos, en contra del conocimiento de la verdad. Y nos enseña Pablo a través de esta epístola que no debemos distorsionar la palabra, que no debemos involucrarnos en cosas, en religiones, en sectas, en doctrinas falsas que hagan que nuestra fe y nuestro evangelio peligre. Por eso es que Pablo dice aquí en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Entonces, a través de Jesucristo tenemos esa resurrección a la vida eterna. Entonces, lo que quería Pablo en ese momento era que la iglesia no se perdiera. Entonces, hermanos, los invito a que estemos ahí firmes en el evangelio, que cuando nos sintamos vulnerables o débiles, hacia adelante, pegados de la palabra, pidiéndoles esa sabiduría al Señor para que no nos dejemos engañar. Entonces quería dejarles esta parte de la palabra y que oremos al Señor Jesucristo para que siempre nos guarde de todo lo que atente en contra del evangelio en nuestras vidas.